damos la bienvenida a este último episodio de esta temporada de La Máquina del Tiempo. Yo soy la entrevistadora Abril. Yo soy la entrevistadora Sammy. Y esto es MIP en tu casa. Esperamos que estés muy contento de estar aquí con nosotros, acompañándonos en este último episodio. Ya vamos a dar un pequeño repaso de qué es lo que estuvimos viendo durante esta temporada, estos episodios. Y pues nosotros estamos muy contentos de poder estar aquí, así que vamos a agradecerle a Dios por medio de una oración. Te invito a que cierres tus ojos porque vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este último episodio, Señor, pudiendo repasar, Señor, todo lo que aprendimos sobre ti, Padre, sobre tu palabra, sobre todos estos personajes, estas personas que tú permitiste, Señor, que atravesaran tantas cosas para que nosotros también pudiéramos aprender de ellos, Padre. Te pedimos que por favor bendigas este tiempo, que bendigas a cada uno de los pequeños que se encuentran viendo este video, que este tiempo sea de bendición para cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Y qué te parece si recordamos a algunos personajes con este pequeño canto que se llama Héroes de la Fe? Poder cerrar este tiempo, nos pareció una muy buena idea poder recordar qué personajes estuvieron pues en este segundo periodo de lo que fue La Máquina del Tiempo. Acuérdate que ya habíamos hecho un repaso de quienes nos habían visitado por primera ocasión. ¿Te acuerdas que hasta tuvimos una invitada que nos ayudó? Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a recordar algunos personajes, de qué año los trajimos y sobre todo la verdad bíblica que nosotros pudimos aprender por medio de sus historias. Y pues comenzamos con el libro de Jueces. Y en este caso vimos al primer juez de Israel, ¿no, Abril? Sí, su nombre era Ahod y él venía desde el año 1200 a.C. Si recuerdas, Ahod fue uno de los primeros jueces que tuvo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había apartado mucho de Dios después de que entraron a la tierra prometida. Y pues en esa ocasión aprendimos que el pueblo se arrepintió de sus pecados
y comenzó a pedir perdón a Dios y a pedirle ayuda porque había pueblos de alrededor que los estaban atacando. Entonces Dios mandó a este pequeño personaje que tenía una característica especial. ¿Cuál era, Sam? Pues que él era zurdo. Entonces acuérdate que cuando él tuvo que ir a enfrentar lo que Dios iba a permitir para que el pueblo fuera liberado, pues él tenía que ir con el rey. Y por lo general, como pues todas las personas usaban su mano derecha, pues siempre ponían la espada del lado izquierdo para poder sacarla, ¿te acuerdas? Pero él, pues como él era zurdo, llevaba la espada del otro lado y nadie se dio cuenta, ¿recuerdas, Abril? Sí, así fue como él logró entrar hasta los aposentos del rey para hablar con él y decirle que según tenía un mensaje muy especial para él. Y ahí fue donde él asesinó al rey y al fin los israelitas pudieron vencer al ejército de este pueblo. Y pues ahí aprendimos que Dios contesta la oración, el pueblo se arrepintió, clamaron a Dios y entonces Dios mandó un libertador para ellos, así como hizo con nosotros cuando Él mandó a Jesús. Utilizó otra forma muy especial para poder darnos libertad, así como hizo con Naod. Y bueno, ¿cuál fue el segundo personaje que vino? Pues nuestro segundo personaje fue una mujer, y esta mujer fue una mujer muy sabia, también usada por Dios. Desafortunadamente, no sé si tú te acuerdas que cada que íbamos a estudiar estas porciones del libro de Jueces, veíamos que el pueblo pues otra vez empezaba a adorar otros dioses, ya no se acordaba de seguir a Dios, y entonces pues Dios ponía a estos líderes que les ayudaban, y pues esta mujer fue usada por Dios. Ella se llamaba Débora. Débora fue una juez de Israel. Ella tenía un espacio muy particular donde recibía a las personas y les daba palabra de Dios, y espero que te acuerdes que era porque era una palmera. Ella tenía este espacio donde ella recibía y pues daba consejos de lo que Dios hablaba con ella. Hubo un tiempo donde un guerrero se acercó con ella y le dijo: es que Dios me está diciendo algo, pero no sé si lo puedo hacer, y ella muy sabiamente le dijo: sí, Dios está diciendo que vayas. Este guerrero se llamaba Barak, ¿te acuerdas? Entonces, pues él no confió mucho en lo que Dios le estaba diciendo, así que le dijo: bueno, voy a ir, pero solamente si tú me acompañas. Y entonces, pues ella le dijo: está bien, Dios nos va a dar la victoria, pero tú no vas a poder recibir, pues, ¿cómo decirlo? Ese reconocimiento del parte del pueblo, porque tú no vas a ser el que totalmente le vas a dar la victoria. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que tú no estás confiando. Entonces no sería justo que pues tú tuvieras como ese reconocimiento, ¿no? Sí, entonces cuando decidieron al fin marchar en contra del ejército del general Sísara, pues Sísara escapó después de ver que el pueblo de Israel estaba venciendo a su ejército y se escondió en una tienda de una mujer llamada Jael. Esta mujer le dio un poco de leche para que él fuera a descansar, y cuando se encontraba dormido, Jael lo asesinó. Y así fue como al fin el pueblo de Israel pudo tener la victoria sobre el ejército de Sísara, pero el reconocimiento no se lo llevó Barak, se lo llevó Jael, porque Dios es justo y Dios sabe quién merece qué. Y pues a Débora la trajimos desde el año 1160 a.C. Después de ella, ¿quién llegó, Sam? Pues después de ella nos visitó un personaje que se llamaba Gedeón. Gedeón, pues él era el más pequeño de su casa, él pues se dedicaba a las labores que todo el pueblo hacía, pero en este tiempo el pueblo de Israel era muy oprimido por los pueblos que estaban alrededor. Les robaban sus cosechas, les quitaban la comida, maltrataban mucho al pueblo. Entonces Dios habló con él. A él lo trajimos desde el año 1150 a.C. y él nos platicaba precisamente de que pues él decía: es que no me siento capaz de lo que me estás pidiendo, Dios. Entonces él pidió que Dios hiciera pues algunas confirmaciones de lo que le estaba pidiendo, ¿no? La Biblia dice que él puso sobre la tierra un vellón de lana, era un pedazo de lana que pues lo iba a dejar ahí por la noche para que el rocío pues hiciera lo que tenía que hacer, y le dijo a Dios: Señor, si tú de verdad quieres que yo vaya y luche contra esta gente malvada, entonces te voy a pedir que todo alrededor esté húmedo de rocío, pero que el vellón esté seco. Y al otro día, cuando él se levantó y fue a revisar el vellón, así había pasado.
Sin embargo, él le dijo a Dios, ¿sabes qué, Señor? No te molestes, pero de verdad necesito esa confirmación. Puedes hacerlo de nuevo, pero ahora al revés, que el vellón esté húmedo y todo alrededor esté seco. Y Dios confirmó así su palabra. Él hizo esto como señal para Gedeón, para que él se sintiera seguro de lo que tenía que hacer. Y después marchó con un gran ejército de israelitas para luchar contra el pueblo de Madián. Pero, como era un ejército tan grande, Dios dijo, no sé, son muchos y van a creer que lo hicieron por ellos mismos. Y quiero que el pueblo de Israel sepa que la victoria es por mí, que yo soy el que les da la victoria y quien está con ellos. ¿Y qué fue lo que les dijo Dios? Pues primero le dijo que tenían que ir, primero les dijo, bueno, los que no quieran estar pueden irse a su casa, y se fueron un tanto del ejército. Después puso una prueba muy especial, les dijo que los llevara a un río y que los que se agacharan a tomar el agua, pues también tenían que regresar, solamente los que habían permanecido en pie. Así es que de todo el ejército tan grande que Gedeón tenía, solo se quedó con 300 personas, solo 300 personas. Y Dios siguió teniendo esa paciencia con Gedeón y explicando cada una de las cosas que ellos tenían que hacer. ¿Recuerdas? Ellos fueron, se escondieron en un monte, llevaron antorchas, llevaron vasijas y llevaron cuernos, y entonces llegó un momento donde empezaron a hacer muchísimo ruido, y eso logró que el pueblo que estaba ya a punto de conquistarlos se confundiera de tal forma que entre ellos empezaron a pelearse y empezaron a matarse, y ya cuando bajó el pueblo de Israel prácticamente ya ellos se habían terminado. Entonces Dios les mostró una vez más, y por eso es que nosotros tenemos que confiar en que Dios nos va a tener tanta paciencia, que muchas veces nos va a confirmar cuál es su palabra para nosotros. A veces podemos decir, Dios, es que quiero estar seguro de lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos leer su palabra y entender las cosas que nos está diciendo directamente a nosotros. Entonces ahí es donde Dios te dice, claro que sí, y yo lo voy a demostrar, ¿no, Abril? Sí, así es. Y después de esto tuvimos otro personaje especial, que fue la segunda mujer que nos visitó en este programa. Si te acuerdas de ella, su nombre era Ruth, y ella venía desde el año 1200 a.C. Entonces, si recuerdas un poquito su historia, ella se había casado con una israelita y su esposo había fallecido. Entonces ella vivía con su suegra Noemí, y junto con la otra cuñada, o bueno, la otra nuera, que se llamaba Orfa. Y pues Noemí les dijo, ¿saben qué? Pues mis hijos fallecieron, yo no tengo nada para darles, así que pueden regresar a sus pueblos, porque pues ellas no eran israelitas como tal, no eran israelitas de origen. Y pues Orfa decidió regresarse con su familia, con su pueblo, pero Ruth decidió quedarse con su suegra. Y pues, ¿qué pasó con ella, Sam? Pues Dios fue muy bueno con ellas, porque obviamente Ruth precisamente pues no tenía familia, no tenía nada a lo que ella ir al pueblo de Israel con Noemí. Entonces ella pues fue muy fiel a lo que Noemí le decía, y pues obviamente Dios les cuidaba y Dios les proveía, y obviamente cuando nosotros empezamos a hacer lo que a Dios le agrada, pues Dios nos bendice. Entonces ella llegó a un campo donde sembraban trigo, y pues le dijo Noemí, pues ve recogiendo lo que se les vaya cayendo a los que están cosechando, y pues eso es lo que vamos a comer porque no tenemos nada más. Así que ella fue al campo y estuvo todo el día en el campo solo recogiendo lo que se iba quedando de lo que se caía, ¿no? Y pues ella tuvo una gran cantidad de trigo cuando regresó con Noemí. Después resultó que ese campo era de una persona muy especial, y pues también los cosechadores, por así decirlo, los que trabajaban ahí, se dieron cuenta de lo que ella hacía, que iba y recogía. Entonces fueron y le dijeron al dueño, que se llamaba Boz, y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Está pasando esto, la vemos así, y él también ya la había visto, y pues Dios le había dado gracia delante de Boz, así que él le dijo, está bien, déjenla, no la molesten, y es más, dejen un poco más para que ella pueda llevarse. También la invitó a que comiera de lo que ellos tenían ahí, y pues poco a poco Dios fue también actuando, porque después pues Boz se enamoró de Ruth y ella pues obtuvo ese agrado. Después Noemí dijo, oye, está bien porque él viene siendo como familia de mi esposo que ya murió, él puede cuidar de nosotros, entonces pues tú pues puedes ir con él. Entonces ella, Ruth se casó
con él y tuvieran una familia muy especial, ¿no, Bri? Y sí, pues Dios bendijo mucho a la familia de Ruth y de Noemí a través de que ella se convirtió en la bisabuela del rey David. ¿Te acuerdas de esto? Así que prácticamente podríamos decir que Ruth también pertenece a la genealogía de Jesús. Realmente Dios estaba mandando una gran bendición a través de ella, de su familia. Y después de esto tuvimos como invitado a otro juez muy especial. Su nombre era Jefté y él venía desde el año 1100 a.C. Si recordamos un poquito su historia, él había sido despreciado por su familia porque no era hijo legítimo de la familia. Entonces sus hermanos no lo querían, lo habían desterrado y resulta que Dios se fijó en él para poder liberar al pueblo de Israel de la gente que los oprimía. Entonces, cuando los ancianos del pueblo, cuando la gente que estaba gobernando decidieron que necesitaban a alguien, que necesitaban un guerrero, Dios los mandó con Jefté. Fíjate qué curioso, aquella persona que la gente había desechado, que no querían, era en quien Dios estaba poniendo sus ojos. Dios estaba valorando la vida de Jefté más allá de las cosas que pues el pueblo veía. Y así fue como fueron a buscarlo. ¿Y qué pasó, Sam? Pues después de eso, él dijo, no siento como muy padre que ahora me vengan a buscar, porque él era un guerrero y sabía que pues podía darles la victoria, pero Dios trató con él y entonces él dijo, está bien, si Dios me lo está pidiendo, yo lo voy a hacer. Yo creo que precisamente él sintió que Dios sí lo estaba valorando, lo que su familia no había hecho, así que él decidió cumplir la voluntad de Dios, ir, pelear y obviamente obtener la victoria para el pueblo y una vez más liberarlo de esa situación que ellos estaban pasando. Entonces, pues nosotros con él podemos recordar que precisamente Dios nos valora, Dios te valora a ti, y a pesar de que a veces sentimos así como que es que no soy tan especial, no puedo hacer esto, no puedo hacer, siempre Dios te está viendo y va a tomar en cuenta lo que estás haciendo, ¿no? Claro que sí. Entonces recuerda, puede que no tengas ciertas características que sean muy llamativas o que no tengas ciertas habilidades que otras personas tienen, pero Dios te dotó con talentos y habilidades especiales para algo. Dios tiene un plan para tu vida y todo lo que tú eres, así como tú eres, estás diseñado para cumplir con ese plan, porque Dios te valora. Bueno, y después de eso tuvimos otro invitado bastante famoso, bastante conocido. ¿Quién fue este invitado, Sam? Pues se trata de nuestro amigo Sansón. Desde el año 1090 a.C. nos visitó Sansón. Obviamente conocemos la historia, sabemos que él era muy fuerte, pero entendemos que todo eso no era ni siquiera por lo que la gente cree que era por su cabello. Realmente era porque Dios tenía un pacto desde antes de que él naciera. ¿Te acuerdas que le habían pedido solamente 3 detalles que tenía que cuidar en su vida para que él pudiera seguirse manteniendo pues presentable delante de Dios, por así decirlo? El primero pues era que obviamente no podía cortar su cabello, el segundo era que no podía tocar cadáveres, ¿te acuerdas? Y el tercero es que no podía tomar vino. Y pues eran detalles que él podía pues ir manteniendo, y de hecho pues pero poco a poco empezó a olvidar esos detalles. Por ejemplo, pues de repente vimos que hubo un día que comió de un cadáver, había miel, ¿te acuerdas que él había matado a un cachorrito de león? Y pues después cuando regresó, ahí se había hecho como un panalito, y de ahí él comió, pues él no podía hacer eso. Y después pues fue descuidando como poco a poco todas estas cosas, ¿no, Abril? Sí, así fue como los filisteos al fin lo capturaron, porque él había perdido su fuerza, porque Dios ya no se encontraba con él. Había descuidado tanto los detalles de su vida y todas esas cosas de agradar a Dios, que Dios dijo, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, y Dios se apartó un poco de él, y así fue como él perdió su fuerza. Los filisteos lo encarcelaron, se burlaron de él, lo torturaron, y al final de sus días él pidió perdón a Dios, reconoció que lo que había hecho no estaba bien, que él se había olvidado de seguir su voluntad, y le pidió a Dios que por favor, por última vez, le devolviera su fuerza. Dios escuchó su oración, le devolvió la fuerza, y él se encontraba, si te acuerdas, lo habían llevado a un templo para burlarse de él, para maltratarlo, como habían hecho todo ese tiempo. Y en ese momento Dios le devuelve su fuerza y él es capaz de derribar las columnas que sostenían el templo, derrotando a todos esos filisteos. La Biblia dice que ese día mató a más filisteos de los que había derrotado en toda su vida entera. En ese último momento él hizo
Él logró esto gracias a Dios. Dios había reconocido que él estaba conociendo su pecado, que él se estaba arrepintiendo de lo que había hecho y Dios escuchó su oración. Aquí aprendimos que Dios se fija también en los detalles. Y después de esto, ¿quién vino, Sam? Después de esto vamos a conocer a los profetas y en este caso vamos a hablar del profeta Samuel. A él lo trajimos desde el año 1070 a.C. y él fue como muy peculiar su historia de cómo fue que Dios lo llamó. Primero, cómo fue que él nació de una situación como una respuesta a la oración de su mamá. Su mamá tenía ese anhelo de poder tener hijos. Tan fue así su anhelo que cuando Dios se lo dio, ella dijo, lo voy a dedicar a Dios. Lo tuvo un tiempo mientras era pequeño, pero después fue y lo dejó en el templo para que él pudiera aprender del sacerdote Elí, que era el que se encargaba de cuidar el templo. Él fue pues enseñado en todo lo que Elí hacía dentro del templo, pero lo que más nos llamó la atención o lo que nosotros pudimos aprender específicamente de su historia fue cómo Dios lo llamó o Dios lo reclutó. ¿Por qué? Porque él estaba pues haciendo su labor, él tenía que cuidar que las lámparas del templo no se apagaran, que estuvieran pues todo en orden, y entonces pues ya Elí ya estaba un poquito grande, así que Elí se fue a dormir y entonces él se quedó ahí velando. Obviamente pues estaba como dormitando y de repente, ¿qué pasó? Pues él escuchó una voz que lo llamaba. Él pensó que era pues el sacerdote quien lo estaba llamando, así que fue y le preguntó, ¿qué necesitas, Señor? Y él le decía, no, Samuel, yo no te llamé, ve y descansa. Entonces, esto ocurrió 3 veces. Cada vez que Samuel iba y pues se recostaba a descansar mientras se encontraba también vigilando, pues él escuchaba que lo llamaban y cada vez él iba con el sacerdote Elí para preguntarle qué necesitaba y él decía que no era él. Cuando esto ocurrió por 3ª vez, el sacerdote se dio cuenta de que lo que él estaba escuchando era nada más y nada menos que la mismísima voz de Dios, que Dios lo estaba llamando. Así que le dio instrucciones para que la siguiente vez que escuchara esa voz, le dijera, Señor, aquí estoy. Y así fue, cuando él escuchó la voz de Dios por 4ª vez, él ya sabía quién era quien lo estaba llamando, hizo como el sacerdote le dijo, contestó, Señor, aquí estoy, aquí está tu siervo, ¿qué necesitas? Y Dios le dio un mensaje muy especial para el sacerdote y para el pueblo. Y así fue como a su corta edad, él era un niño, era un jovencito todavía, él ya estaba siendo reclutado como profeta. Recuerda que un profeta es una persona que Dios daba mensaje directamente para que se lo diera al pueblo. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Dios le estaba dando un mensaje para el sacerdote Elí y para todo el pueblo. Entonces, él ya se estaba convirtiendo en profeta a su corta edad. Fíjate, Dios lo estaba reclutando y así como lo reclutó a él a su corta edad, también te puede reclutar a ti. Después de esto tuvimos otro invitado que fue el primer rey de Israel. Para este entonces, pues ya los jueces ya no existían, el último juez que hubo fue Sansón y el pueblo comenzó a pedir por un rey. Como ellos veían que en los pueblos de alrededor había reyes, ellos dijeron, nosotros también queremos un rey, si ellos tienen uno, ¿por qué nosotros no? Pero ellos no tenían en cuenta que ya tenían un rey, Dios era quien reinaba en ese pueblo. Entonces, pues el pueblo de Israel fue y le dijo a Samuel, Samuel, queremos un rey. ¿Y qué fue lo que pasó, Sam? Pues Dios se estaba dando cuenta de eso que pasaba y es que el pueblo insistía, es que todos los que están alrededor tienen reyes, entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener un rey? Y era como mucha la insistencia que Dios dijo, está bien, les voy a dar lo que ellos piden, pero tienes que darles una advertencia, tienes que decirles al pueblo, obviamente esto se lo dijo a Samuel, y le dijo, tienes que decirles al pueblo que este rey pues no los va a tratar como yo los trato, ni los va a cuidar como yo los cuido, los va a poner a hacer jornadas de mucho trabajo, los va a mandar a pelear, él pues va a hacer como todas estas cosas. Entonces, pues Samuel le dijo, está bien, voy a hacer, y le dijo que escogiera a el rey Saúl. Nosotros, ¿te acuerdas? Nosotros entrevistamos al rey Saúl y vino desde el año 1040 a.C. y él pues nos platicaba de cómo es que Dios precisamente permitió que él fuera el rey y pues que también nosotros después vimos que en todo este tiempo que él fue rey, pues al principio iba haciendo lo que Dios le decía, pero después
pues empezó a dejar de lado las instrucciones de Dios. Él se olvidó de seguir obedeciendo lo que Dios le estaba diciendo. Y tanto fue así que en 2 ocasiones menciona la Biblia cómo él literalmente desobedeció la orden que Dios le había dado por medio del profeta Samuel. Primero, en una batalla, él tenía que acabar con todo, y él escogió ciertas cosas y dijo, creo que esto nos va a servir para el pueblo, así que me lo voy a llevar. Y entonces Samuel dijo, eso no está bien. Después pues también hizo un poquito antes de eso, en una batalla, igual él tenía que haber esperado a que el sacerdote, en este caso el profeta, hiciera el sacrificio para la batalla, y él dijo, pues no creo que sea tan difícil, así que lo voy a hacer. Entonces empezó a hacer cositas que Dios dijo, yo creo que este rey ya no está haciendo lo que yo le estoy pidiendo, así que tienes que ir a escoger a alguien, porque pues los reyes y el pueblo pues tienen que hacer mi voluntad. Entonces Dios siempre va a mostrar su voluntad a nuestras vidas, por eso tenemos que estar muy pendientes, ¿no, Abril? Sí, porque si nosotros no seguimos esa voluntad, vamos a vivir consecuencias. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y si nosotros nos salimos de ese camino, nos estamos arriesgando a vivir cosas que no son agradables. Y así fue como el rey Saúl, después de que desobedeció la voluntad de Dios y decidió seguir su propia voluntad, él sufrió las consecuencias. Él perdió el reinado, su familia ya no iba a ser sucesora del reinado, ya no iba a tener un sucesor. Y pues, ¿quién fue el que siguió después? Exactamente, el rey David. Él fue el segundo rey de Israel y fue el hombre que era conforme al corazón de Dios. Dios lo escogió después de que pues el rey Saúl de plano ya no estaba obedeciendo. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a buscar a alguien más, alguien que sí me obedezca. Y así fue como llevó al profeta Samuel hasta la casa de Isaí. Recuerda que Isaí tenía muchos hijos y David era el más pequeño de ellos. Era curioso porque todos los hijos de Isaí eran grandes, eran fuertes, eran muy atractivos y eran guerreros. Y pues cuando él llegó, pues obviamente dijo, wow, o sea, seguramente entre ellos está el rey. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? No mires lo físico, no mires lo que está delante de tus ojos, porque lo que importa es el corazón. Y así fue como lo llevaron hasta David, que era el más pequeño, y al ser el más pequeño se encargaba de cuidar a las ovejas. Él era el pastor de ovejas. Y Dios le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Este es el hombre que yo quiero que sea el próximo rey. Y pues obviamente cuando Saúl se dio cuenta de que él ya no tenía el favor de Dios, pues se enojó y comenzó incluso a perseguir a David. Hubo ocasiones en las que él quiso matar a David, quiso hacerle daño a David porque veía que la gente lo reconocía. Entonces, David en muchas ocasiones también tuvo la oportunidad de asesinar al rey Saúl, pero no lo hizo porque él tenía la promesa de Dios y él confiaba en que Dios le iba a dar el reino cuando llegara su momento. Y pues, ¿qué pasó cuando llegó a ser rey? Él, pues de hecho era un rey muy guerrero, porque él siempre, por eso lo reconocían mientras estaba todavía Saúl como rey, porque él era un guerrero muy valiente, se volvió un guerrero muy valiente, que vencía a muchos de sus enemigos. Entonces, pues él era siempre el rey que iba al frente de la batalla y siempre vencía a todos. Pero un día dijo, no, creo que no quiero ir a pelear, entonces me voy a quedar aquí en mi palacio. Y pues sabemos que lo que sucedió fue que él, al no estar haciendo lo que tenía que hacer, pues obviamente la tentación entró a su vida y él cometió un pecado pues bastante doloroso, un pecado que le llevó también a mentir, a asesinar, a buscar cómo tapar eso malo que él había hecho. Y pues lo que él tal vez no reconocía es que Dios sí se había dado cuenta de lo que había pasado, y pues que Dios obviamente lo iba a disciplinar por esa situación. Él, cuando estuvo en medio de todo este problema, él reconoció que le había fallado a Dios. Él reconoció, fue con Dios, le pidió perdón y Dios le dijo, claro que te voy a perdonar, pero vas a tener pues una disciplina para que puedas aprender la lección, por así decirlo. Entonces David pues tuvo que aceptar esa consecuencia, pero él aprendió precisamente esa lección. Y si nosotros vemos el relato, después fue un rey que tuvo muchísimo éxito, por así decirlo, dentro del pueblo. Era un rey que era muy querido, que era pues
Literalmente lo dice la palabra, era un hombre conforme a su corazón. Entonces, pues cuando nosotros vemos que Dios puede disciplinarnos porque estamos desviándonos del camino, Dios te decía, a ver, no, por ahí no es, ven, te voy a traer para acá. Esa es la disciplina, el que Dios nos regrese al camino y nos diga, tienes que seguir con el plan. Así que eso fue lo que hizo con el rey David. Después, pues vamos a conocer también a su hijo Salomón. Aquí Dios sí permitió que el reinado pasara del papá al hijo, y en este caso pues su hijo Salomón fue el que heredó ese reinado del pueblo de Israel. Había olvidado decirles que David lo trajimos desde el año 990 a.C. y en este caso pues a su hijo Salomón lo trajimos desde el año 930. Salomón hizo una tarea muy especial, ¿o no? Sí, esta tarea muy especial fue construir un templo para Dios, una casa para Dios. Recuerda que antes de esto el pueblo de Israel había sido nómada, ellos se movían en tiendas, iban de un lugar para otro, hasta que lograron entrar a la tierra prometida y establecerse ahí. Después de esto, recuerda que había un lugar especial donde la gente se reunía con Dios, pero este se encontraba en una carpa, en una tiendita. Entonces, el rey David había dicho, ¿sabes qué? Creo que no está bien que yo tenga un palacio tan grande, con tantas joyas, tantos lujos, y que el lugar donde vemos a Dios esté en una tienda. Creo que eso no está bien. Así que él tenía en su corazón construir un templo para Dios. Sin embargo, Dios le dijo que como él había sido pues un guerrero que había pues realmente llevaba mucha sangre en sus manos, pues él no iba a ser quien iba a construir el templo, porque él quería que un hombre de paz fuera el que lo construyera, pero que estaba muy agradecido con lo que David quería hacer por él. Así que David preparó todos los materiales con la mejor calidad que encontró, las mejores piedras, las mejores maderas, todo lo más precioso que encontró, lo juntó para que su hijo Salomón fuera el que lo construyera. Recuerda que Salomón hizo una petición bastante curiosa a Dios. ¿Cuál fue esta petición? Pues un día Dios se agradó tanto de lo que Salomón hacía para el pueblo, de que buscaba siempre ser como ese pacificador entre ellos, que le dijo, pídeme lo que tú quieras, lo que tú me pidas, eso te voy a dar. Y decíamos en algún momento, ¿qué hubiéramos pedido nosotros? Pero él pues fue muy humilde, Salomón, y dijo, Dios, yo lo único que te pido es que me des sabiduría para poder dirigir a tu pueblo, que yo pueda ser sabio para que yo pueda dirigir a ese pueblo que tú me estás dando. Dios se agradó tanto de la petición que le hizo Salomón, que aparte de la sabiduría que él le dio, también le dio pues muchos beneficios. Él le permitió tener pues también muchas riquezas y parte de esa sabiduría, comentábamos esa vez, parte de esa sabiduría que Dios le dio, nosotros la podemos encontrar en el libro de Proverbios. Él ahí nos da consejos de cómo nosotros podemos tener una vida agradable delante de Dios. Así que imagínate, esa sabiduría que Dios le dio permanece todavía hasta nuestros días. Así que pues Dios se agradó mucho de lo que él hizo y permitió que construyeran este templo con los mejores materiales. Nosotros aprendimos con esta clase que precisamente pues Dios ahora, obviamente ese templo ya no existe porque pues el tiempo y todo lo que pasa en el mundo pues va desgastando las cosas que nosotros podemos ver. Entonces pues esos templos, hoy ese templo ya no existe, pero ahora entendemos que hay un templo diferente, ¿no, Abril? Sí, ese templo somos nosotros. Nosotros somos en quien vive el Espíritu de Dios. Nosotros somos como esos ladrillos, cada quien es un pequeño ladrillo de ese gran templo. Y recuerda que Dios nos tiene una misión muy importante, que sería juntar más material para el templo, o sea, más personas que puedan acercarse para servirle y para adorarle. Entonces, así nosotros somos el nuevo templo de Dios y como tal tenemos que cuidar de ese templo, tenemos que cuidar nuestras vidas, tenemos que cuidar nuestros cuerpos para que nuestro templo se mantenga sano, se mantenga fuerte y podamos ser esa casa de Dios. Después de esto tuvimos a otra invitada especial que venía desde la ciudad de Sarepta. Esta era una mujer viuda que vivía ahí y ella vino desde el año 875 a.C. Si recuerdas la historia, se trataba acerca del profeta Elías, que él había estado huyendo del rey que se encontraba en ese momento reinando Israel, que se llamaba Acab, que no era un muy buen rey. Entonces, pues al ser el profeta lo perseguían.
Y pues él se había estado escondiendo, él vivió en las montañas y Dios se encargaba de que los cuervos le fueran a llevar carne, le fueran a llevar alimento y él bebía agua de un río que estaba ahí cerca. Entonces Dios después lo mandó a la ciudad de Sarepta, donde iba a ser recibido por una mujer viuda que tenía un hijo. Su esposo había fallecido, el papá del niño, y pues ellos vivían solos, pero pues al ser una mujer viuda, recuerda que en ese entonces las mujeres viudas pues no tenían muchas oportunidades de seguir teniendo una buena economía después de que fallecía su esposo. Entonces ellos eran muy pobres, tenían muy poca comida y pues realmente cuando Elías la encontró, ella ya estaba a punto de preparar la última comida para ella y su hijo y pues después ya no iban a tener nada y pensó que iban a morir de hambre. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que les llevó? Pues que en este caso precisamente Dios le había pedido que se moviera porque iba a haber una sequía muy fuerte en el lugar donde ellos estaban. Entonces, pues también eso provocaba que la viuda no tuviera como muchos materiales o muchos, mucho alimento, por así decirlo, o materiales para hacer su alimento. Entonces, pues Elías recibió palabra de Dios y le dijo, te vas a encontrar a una viuda, le vas a pedir que te cocine y pues tú vas a darle bendición y lo que yo te voy a decir. Entonces, pues cuando él llegó, la encontró y le dijo que por favor le diera agua. Cuando ella iba por el agua, Elías dijo, ay, también puedes traerme un pan, por favor. Entonces ella dijo, ay, es que ya solamente tengo muy poca harina, muy poco aceite y pues realmente yo nada más iba a hacer un pan para que mi hijo y yo comiéramos y pues morir porque ya no teníamos nada más. Y pues Elías le dijo, pues Dios tiene una promesa para ti, haz lo que yo te estoy pidiendo y Dios dice que ni tu aceite ni tu harina van a escasear, no se van a acabar en todo este periodo donde haya esta dificultad. Así que Dios, ella confió, lo hizo y Dios cumplió y precisamente en ese tiempo que estuvo ahí con ellos, Elías, él, la viuda y su hijo tuvieron alimento suficiente para esa temporada. Después pues vimos que obviamente su hijo de ella enfermó y falleció. Entonces pues ella se había enojado porque pensó, o se había entristecido porque pensó que Dios no había visto lo que ella había hecho y que cómo era que ahora pues ella después de haber confiado pues perdía a su hijo. Entonces ella se lo dijo a Elías. Elías fue a donde estaba el niño y oró a Dios pidiéndole que tomara en cuenta lo que esta mujer había hecho. Dice la palabra de Dios que él estuvo exclamando a Dios y que Dios cumplió su promesa, porque precisamente Dios había visto lo que esta mujer había hecho. Así que resucitó a su hijo y Elías lo bajó con ella y ella se puso muy contenta porque precisamente pues Dios sí había tomado en cuenta, ¿no, Abril? Claro, entonces tú no te preocupes, si realmente te estás esforzando, Dios lo sabe. No importa que los demás no lo vean, si tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, que estás haciendo lo que es correcto, pero no recibes reconocimiento, no te preocupes porque Dios te va a dar la recompensa porque Él nos ve. Poquito después de eso trajimos precisamente al profeta Elías desde el año 870 a.C. Fue un poquito después de esta historia de la viuda de Sarepta. Y con él estábamos viendo que pues Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya es momento, regrésate a Israel y todo. Y en este entonces, como les decía, gobernaba el rey Acab junto con su malvada esposa Jezabel. Si te acuerdas de esta historia, Jezabel adoraba a otros dioses, a los dioses que adoraban los filisteos, los amonitas, todos estos pueblos que estaban alrededor. Entre ellos pues estaba el dios Baal, la diosa Aserá y todos estos dioses que realmente son dioses falsos. Entonces, pues ella había provocado que el pueblo de Israel también estuviera idolatrando a estos dioses falsos y pues obviamente eso a Dios no le gustaba. Así que cuando pues el profeta Elías llega con el pueblo, el rey lo confronta y le dice, tú nos estás dando problemas. Y Elías le dice, no, son ustedes están desviando al pueblo. Y así fue como Elías se enfrentó a más de 800 profetas de los dioses falsos. Recuerda que él era el único profeta, que seguía adorando al Dios verdadero, que seguía adorando a Jehová. Entonces, cuando él se enfrentó con ellos, ¿qué fue lo que pasó? Hicieron algo muy especial, ¿verdad? Sí, pues dijeron, lo que vamos a hacer es que vamos a traer 2 bueyes, ustedes van a escoger uno, el otro me lo dejan a mí, van a preparar así su ofrenda como ustedes se las dan a sus dioses, pero ustedes no la van a encender, sino que van a dejar todo ahí y van a pedir a sus dioses que pues mande el fuego para la ofrenda. Entonces ellos así lo hicieron y gritaban y
pues obviamente sus dioses no existían, así que no tenían respuesta. De hecho, todavía Elías les dijo, háblenle más fuerte, ¿qué tal si está dormido? O ¿qué tal si no está, se fue de viaje y no los escucha? Pero realmente él sabía que no, o sea, esos dioses no existían, así que ellos insistieron y no, pues no sucedió nada. Después fue el tiempo de Elías, él formó pues la base para el holocausto o la ofrenda, puso la leña, puso la carne y todavía hizo algo muy especial, les pidió que hicieran una zanja profunda alrededor y que la llenaran de agua. Aparte de que llenaran de agua eso obviamente como con botes, que mojaran la ofrenda. Tú sabes que donde hay agua o donde hay cosas mojadas, difícilmente el fuego puede funcionar. Así que él sabía que pues lo que él estaba haciendo era demostrar que es Dios al que él adoraba, pues era un Dios verdadero y capaz de hacer cualquier cosa. Así que con todo el holocausto mojado y con todo rodeado de agua, él clamó a Dios solo una vez y le pidió que mostrara que él era el Dios verdadero y el único Dios. Y lo que sucedió después fue sorprendente, ¿no? Sí, la Biblia dice que descendió un fuego tan intenso que no solamente consumió la ofrenda, el agua, sino que también consumió las piedras del holocausto, o sea, la base donde se preparó la ofrenda, las hizo cenizas. El fuego era tan intenso que consumió completamente todo el holocausto. Obviamente el pueblo de Israel estaba viendo todo esto, los profetas de Baal y de Aserá estaban viendo esto y se quedaron impactados. El pueblo de Israel reconoció que Jehová era el único Dios, el Dios verdadero, y que los dioses que pues estaban adorando los reyes Acab y Jezabel no eran reales, que ellos no existían, porque por más que sus profetas clamaron a ellos e hicieron de todo, de verdad, se ponían cabeza, bailaban, hacían todo para que sus dioses les hicieran caso, no ocurrió. Y con una pequeña oración que hizo Elías, Dios contestó y el fuego fue tan intenso que consumió todo. Ese día aprendimos que Dios es el único Dios y el verdadero Dios. Y pues recordábamos que a veces podemos tener en nuestra vida pequeños dioses, pequeños ídolos, que no necesariamente son este tipo de ídolos que adoraba el pueblo de Israel, sino que son cositas que nos quitan tiempo, que nos hacen quitarle importancia a nuestro tiempo con Dios. Recuerda siempre, siempre, siempre pasar un tiempo al día, un tiempo aunque sea cortito, en las noches, en las mañanas, tú sabes cuándo, para poder orar, para poder cantar e incluso para poder leer la Biblia. Y pues Elías fue el último personaje que tuvimos aquí, el último invitado que pudimos tener aquí en la máquina del tiempo. Es tiempo de poner a prueba nuestras memorias con el último versículo de esta temporada, que se encuentra en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 4. Así que vamos a ir ahí en nuestras Biblias y dice así: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Otra promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Tómate tu tiempo y memorízala. Bueno chicos, vamos a recordar qué es lo que estuvimos haciendo en Manos a la Obra de esta temporada. ¿Qué fue lo primero que hicimos, Sam? Pues lo primero que nosotros hicimos fue una espadita que nos ayudó a recordar que Dios contesta la oración, y ese fue nuestro versículo, y conocimos a Ahod. Después, ¿a quién tuvimos, Abril? Tuvimos a la historia de Débora con la lección de Dios es justo. Hicimos la palmera donde Débora pues atendía los problemas del pueblo de Israel. Vimos nuestro versículo en Hebreos 11:6. Después, ¿qué vimos, Sam? Después pues conocimos a Gedeón y hicimos unas montañitas que nos recordaron cómo el pueblo ahí se escondió para esperar a que Dios les diera las instrucciones. Con Gedeón aprendimos que Dios confirma su palabra y nuestro versículo fue Isaías 40:31. Después de esto vimos la historia de Ruth y cómo Dios nos bendice cuando nosotros seguimos su voluntad. Hicimos uno de mis favoritos, que era un árbol, que nos recordaba el versículo que se encontraba en Jeremías 17, 7 y 8, que hablaba de que aquel que sigue la voluntad de Dios pues es como un árbol que se encuentra junto a las aguas que extienden sus raíces. Después de esto, ¿qué pasó, Sam? Pues conocimos a Sansón y con él hicimos un león, porque te acuerdas lo que él hizo con el cachorrito. Y pues bueno, con él aprendimos que los detalles son importantes y nuestro versículo fue Hebreos 4:16. Después de esto conocimos a nuestro pequeño profeta
Samuel, que se encargaba de mantener las velas del templo encendidas. Vimos que Dios es quien nos recluta y aprendimos Juan 15:16. Después, pues nosotros conocimos a el rey Saúl y pues para recordarlo nosotros hicimos una ovejita porque fueron las que él tenía por ahí ocultas cuando el profeta fue a verlo, así que pues conocimos que la voluntad de Dios es perfecta y aprendimos el Salmo 143:10. Después de esto fuimos a conocer al rey David con la lección de Dios nos disciplina, con el versículo en Job 5:17. Hicimos una cajita con forma de corazón porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Después de él, pues nosotros vimos a su hijo Salomón y pues hicimos esta joya preciosa para recordar los materiales que habían usado para hacer el templo de Dios y pues nuestro versículo fue 1 Corintios 3:16. Después conocimos a la viuda de Sarepta y escuchamos la historia de cómo Dios alimentaba a Elías a través de cuervos y aprendimos que Dios ve todo lo que nosotros hacemos y nos lo reconoce. Nuestro versículo se encontraba en Mateo 6:33. Y por último, este es de mis favoritos porque es el que hicimos precisamente hace 8 días, que recuerdas que fue una figura que nos va a recordar el fuego que cayó del cielo con el profeta Elías y que nos muestra que Dios es el único Dios y pues nuestro versículo fue Isaías 25:1. Espero que junto con nosotros pues también te hayas divertido mucho haciendo tus figuras y puedes, ya sabes, mandarnos tu fotito para que nosotros podamos ver ya tus 2 móviles que debes de tener con todas tus figuras. Muchas gracias. Ok chicos, pues ya ha llegado la hora de decirle adiós a la máquina del tiempo que tantas cosas nos permitió aprender. Ya están casi por venir por ella, así que pues nosotros no nos queda más que agradecerle a Dios por todo lo que pudimos aprender por medio de todas estas historias bíblicas, de los personajes, de ver cómo Dios actuó en cada una de sus vidas y sobre todo cómo Él puede actuar en las nuestras. Así que, ¿qué te parece si nosotros oramos a Dios para agradecerle por todas estas enseñanzas y también porque seguramente tú aprendiste algo nuevo con cada clase? Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos diste de aprender. Gracias por cada una de estas historias que nosotros podemos encontrar en tu Biblia y de las cuales podemos aprender. Gracias porque hay promesas para nosotros, porque hay formas en las que nosotros podemos saber cómo eres y sobre todo cómo podemos ser nosotros como tus hijos para agradarte a ti. Te pido que cuides a cada uno de los chicos en su casa, que sigas dando bendiciones, que sigas guardando a su familia, Señor, y que sobre todas las cosas ellos puedan seguir teniendo esta disposición de aprender acerca de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y bueno chicos, esto sería todo por el día de hoy, por este último episodio de La Máquina del Tiempo. Te agradecemos por habernos acompañado durante toda esta temporada, todos estos personajes que nosotros conocimos. Esperamos que hayas aprendido mucho, que te lo hayas pasado muy bien. Nosotras te esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora con un nuevo tema, nuevas sorpresas, así que estate pendiente para que puedas saber qué es lo que tenemos preparado para ti la próxima semana. Recuerda que yo soy la entrevistadora Abril. Yo soy la entrevistadora Sammy. Y esto fue Vive en tu casa. Adiós.